Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos un concepto fascinante en el campo de la filosofía política, la falsa excepción del príncipe. La falsa excepción del príncipe es un término que describe la justificación de acciones moralmente cuestionables por parte de figuras de autoridad en situaciones de supuesta urgencia o necesidad. En este video profundizaremos en este concepto clave para entender el ejercicio del poder y la moralidad en la sociedad. Comenzaremos con una explicación detallada del concepto. Luego exploraremos ejemplos históricos y contemporáneos y finalmente discutiremos por qué es relevante para nosotros en el mundo actual. ¿Qué es la falsa excepción del príncipe? La falsa excepción del príncipe implica la creencia de que ciertas acciones moralmente cuestionables pueden ser justificadas en situaciones excepcionales, pero que con el tiempo estas excepciones se convierten en la norma, erosionando los principios éticos. Desde una perspectiva filosófica, este concepto desafía las nociones tradicionales de ética y moralidad, al confrontar la relación entre el ejercicio del poder y la responsabilidad moral. Para entender mejor este concepto, imaginemos un príncipe que justifica medidas extremas, como la represión de la libertad en nombre del bien común. Es crucial reconocer cómo esta dinámica entre el poder y la moralidad puede afectar el tejido mismo de una sociedad. Veamos algunos ejemplos históricos y contemporáneos. Desde la antigüedad hasta la actualidad, encontramos ejemplos de líderes que han recurrido a la falsa excepción del príncipe para justificar sus acciones. Un ejemplo clásico es el del emperador romano Augusto, quien estableció un régimen autoritario bajo el pretexto de preservar la estabilidad del Imperio Romano. Además de Augusto, existen numerosos casos a lo largo de la historia que muestran cómo los líderes han utilizado esta justificación para consolidar su poder. En el mundo contemporáneo, vemos líderes políticos que recurren a medidas autoritarias en nombre de la seguridad nacional o la estabilidad económica. Estos líderes a menudo utilizan la falsa excepción del príncipe para legitimar violaciones a los derechos humanos o la supresión de la oposición política. Es importante analizar cómo estos ejemplos ilustran la dinámica entre el poder y la moralidad y cómo afectan nuestras sociedades contemporáneas. ¿Por qué es importante para nosotros? En un mundo de rápidos cambios sociales y políticos, es crucial entender cómo la falsa excepción del príncipe puede ser utilizada para justificar abusos de poder. Los eventos actuales nos muestran la importancia de ser críticos ante las decisiones de aquellos que detentan el poder. Al desarrollar un pensamiento crítico, podemos cuestionar las narrativas de poder y trabajar hacia un mundo más justo y ético. La educación y la reflexión personal son herramientas poderosas para enfrentar la falsa excepción del príncipe y sus implicaciones en nuestra sociedad. Es hora de actuar y trabajar juntos para construir un mundo donde el ejercicio del poder esté en armonía con la moralidad y la ética. En resumen, la falsa excepción del príncipe es un concepto fundamental para comprender la dinámica del poder y la moralidad en la sociedad. Al entender este concepto y sus implicaciones, podemos trabajar hacia un futuro donde el poder se ejerza de manera ética y responsable. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración. Nos vemos en el próximo video.